Muy buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa noche del Señor. Pues nada, vamos a comenzar el estudio bíblico. Como siempre, denme un brequecito para poner la pantalla, como hacemos siempre. Que como dije, íbamos a estar hablando de Pentecostés, ¿verdad? Algunas cosas importantes que siempre es bueno repasarlas y pensar, ¿verdad? Siempre se habla de Pentecostés. Esto se va compartiendo el domingo en la... Wow, ya va por 27, Luis. Gracias por informarme. Va rapidito subiendo, qué bueno. Como decía el domingo pasado, siempre hablamos de Pentecostés y se habla del derramamiento del Espíritu Santo y siempre lo que pensamos en hablar en lenguas ¿verdad? Y tantas cosas. Y el domingo estuvimos compartiéndolo, pero el Pentecostés es mucho, mucho más que eso, mucho más que una experiencia de simplemente hablar en lenguas. Pero siempre haciendo la aclaración, lo voy a decir de forma rapidita porque lo estuve cubriendo el domingo. Usted recuerde siempre, ¿verdad? Que cuando se habla en la palabra de Dios, cuando en las escrituras se habla de hablar en lenguas, está así las lenguas angélicas, ¿verdad? Que es la que muchas veces la gente asocia en este tiempo. Pero las que habla la experiencia que se habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre Pentecostés no es ese tipo de lenguas, son las lenguas humanas, lo que hicieron los discípulos que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo fue hablar otros idiomas, ¿verdad? Como en el tiempo nuestro sería hablar inglés, francés, alemán, español, eh, eh, se me olvida el nombre que se habla en Haití, que es parecido al francés. Eh, un idioma, ¿verdad? Conocido, o sea, no eran lenguas angélicas, eran simplemente otros idiomas. Fue una experiencia en donde esos discípulos, a través del derramamiento del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en idiomas diferentes, idiomas que, ¿verdad? Ellos no sabían o no conocían, ¿ok? Así que siempre es bueno, aunque lo hablé el domingo, siempre es bueno partir y explicar, ¿verdad? Que de ahí es que comenzamos, ¿verdad? Fue simplemente que Dios les permitió que otras personas pudiesen recibir el mensaje de Dios en el idioma que cada una de esas personas hablaran. ¿Qué personas eran esas? Eso lo vamos también a estar tocando a través de este estudio bíblico. Así que vamos a ir comenzando en esta noche. Creol, gracias Inesita, Creol, no me acordaba el nombre, ¿verdad? Que es el que se utiliza en Haití, ¿verdad? Bastante parecido al francés, pero tiene sus variantes, el creol. Que de hecho en la República Dominicana, en los bateyes son unas pequeñas comunidades con unas condiciones de vida no muy buenas, donde en lo que eran la industria de la caña en Santo Domingo, como era aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Estas centrales azucareras tienen estas pequeñas comunidades en donde están todos los que trabajan cortando la caña, viven en estos bateyes que se llaman allí en la República Dominicana. Y yo llegué a visitar dos hace unos cuantos años en la República Dominicana, en un viaje misionero que realicé a la ciudad de San Cristóbal. Y en esa área por ahí fuimos a dos bateyes, en dos haciendas de caña, y pudimos estar, ¿verdad? Condiciones, no sé, no humanas para que un ser humano, ¿verdad? Esté en ese lugar, pero allí es que viven esa comunidad haitiana, que muchas veces vive en la República Dominicana eh, de forma ilegal porque no tienen papeles. A veces porque ellos cruzan la frontera buscando mejores condiciones de vida, a veces que los mismos hacendados de estas industrias de la caña, a través de intermediarios, traen grupos para poderlos poner a trabajar allí en sus cultivos de caña a un sueldo, ¿verdad? Muy por debajo de lo que es el mínimo que se supone que se le paga a un ser humano en la hermana República Dominicana, que de por sí es una cantidad bastante baja, pero a ellos aún están aún por debajo de la ley. Y cosas que todo el mundo sabe, pero nadie hace nada. ¿Okay? Así que escuché la palabra creol y me acordé de eso. Así que gracias Inesita, porque escuché la palabra creol y recordé esa experiencia allá en la República Dominicana. Okay, vamos a seguir con lo de Pentecostés. Vamos a ubicar históricamente lo que es el Pentecostés, porque siempre vamos a la experiencia de Pentecostés, pero Pentecostés está amarrado, esta experiencia está amarrada a otra celebración, a otra fiesta judía, ¿ok? Y es la Pascua. Para los judíos, la Pascua o el Pesaj, dimos aquí un estudio hace un tiempito, ¿verdad? En cuanto a lo que es la cena pascual, hace ya como un año más o menos dimos un estudio
Y está en el canal de YouTube, lo pueden ver si acaso desean, donde explicamos todo lo que es la experiencia del Pesach, que es la cena pascual que celebran los judíos. Pues para los judíos la Pascua, o la fiesta, también como le llaman ellos, fiesta de los panes sin levadura, es una festividad que celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. ¿Okay? Recuerden que el pueblo hebreo estuvo cautivo luego de llegar a Egipto con muchos privilegios cuando José llegó como esclavo a Egipto y poco a poco fue escalando posiciones hasta llegar a ser la mano derecha del faraón, del gobernante de Egipto. Era el hombre de más autoridad en todo Egipto después del faraón, y este hombre llamado José, que era hebreo, era hijo de Jacob, posteriormente se le puso el nombre de Israel, llegó allá a Egipto, y posteriormente sus hermanos llegaron allá. No va a ser toda la historia porque esa historia de por sí es un estudio bíblico, pero sus hermanos posteriormente llegaron, y con él su padre y el resto de la familia y todos los que trabajaban con ellos en ese grupo, en ese núcleo familiar, llegaron allá y se establecieron en Egipto, pero con muchos privilegios, porque imagínense, su hermano José era la persona de más alta autoridad en todo Egipto, pero posteriormente, poco a poco, murió el faraón, murió José, toda esa generación fue muriendo. Y las cosas cambiaron de ser un sector privilegiado dentro de la sociedad egipcia, se convirtieron prácticamente en esclavos. Los faraones que fueron subiendo posteriormente comenzaron a tener miedo porque el pueblo judío seguía creciendo, era un pueblo muy fuerte y muy unido. Así que comenzaron a tratarlos más como esclavos, ¿verdad? Por temor que tenían a ellos, además que le dan muchos trabajos forzados en construcción y en muchas cosas, especialmente fabricando ladrillos. La cosa es que luego de estar como esclavos, el Señor escucha el clamor, así mismo dice la Biblia, Dios escucha el clamor del pueblo desde Egipto y los libera, ¿verdad? Manda a un caudillo que es Moisés y los saca de la cautividad, de la esclavitud que están en Egipto, y logran salir. En medio de esa salida, ¿verdad? Una de las cosas que decía es que cuando salieron tuvieron que salir tan rápido, ¿verdad? Porque al principio el faraón no los dejaba salir, y posteriormente cuando los dejó salir salieron tan rápidamente de Egipto que el pan, ¿verdad? No tenía la cebada, no tenía, ¿verdad? Para que se pudiese, ¿verdad? Cocinar como normalmente se hornea el pan. Así que era un pan sin levadura, y ese pan lo utilizaron dentro de esa celebración que tuvieron al salir de Egipto, y el Señor les dio el mandato de que tenían que seguir celebrando, ¿verdad? Que Él los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Y todo eso es la celebración de la Pascua, ¿verdad? Que no es Pentecostés, pero está muy relacionado, y vamos a llegar a eso. Se celebraba la Pascua, que era el que el pueblo hebreo había sido liberado de Egipto, de la esclavitud, por manos del Señor. Esa celebración de la Pascua no es un día, es una celebración de prácticamente una semana, 8 días para ser exacto. Una celebración de 8 días que se realiza, comienza el día 15 del mes hebreo de Nisan. Recuerde que ellos obviamente no tenían los mismos nombres de los meses que tenemos nosotros, pero si usted quiere ubicar, ¿verdad?, cuándo era ese 15 de Nisan, es más o menos la última parte del mes de marzo y más o menos la primera parte del mes de abril, que es más o menos lo que pasa con nosotros. Por eso es que muchas veces cuando celebramos Semana Santa, a veces que nos cae más para marzo, a veces nos cae más para abril, porque varía, ¿verdad?, en ese aspecto. Eso tiene mucho que ver por el calendario que utilizaba. Nosotros usamos el calendario solar, ¿verdad? Nosotros medimos, ¿verdad?, nuestro año y nuestros meses, lo vamos midiendo por la vuelta que da la Tierra al Sol, ¿verdad? Y de acuerdo a los días, ¿verdad?, el que se tarda en darle la vuelta al Sol, pues ahí vamos calculando los años. Y de la misma forma en que se va calculando eso, se van poniendo diferentes estaciones. Es un calendario que está basado en el Sol, ¿verdad? ¿Cuántas veces le damos la vuelta al Sol? Y ahí se va calculando. Y el día lo mismo, a veces que la Tierra da la vuelta sobre su eje y vuelve otra vez a estar en el mismo punto en dirección del Sol, pues se va marcando lo que es un día. Así que nuestro calendario es solar realmente. Pero hay otros calendarios en la antigüedad que se utilizaban, que era el calendario lunar. Eso lo utilizaban muchas veces los pueblos que tenían un gran conocimiento de lo que era el sembrar y el cultivar la tierra, porque ellos entendían, y todavía en nuestro tiempo, muchas personas, ¿verdad?, que se dedican a la agricultura saben y establecen. Yo no soy agricultor, así que no puedo decir que soy experto en eso,
Pero sí me han comentado muchas personas que se dedican a la agricultura que el proceso de sembrar está muy relacionado al tiempo que se siembra de acuerdo a, cómo, en qué etapa está la luna. ¿Ok? Así que eso es basado en calendarios que son lunares realmente. Y hay otros calendarios que son híbridos. El pueblo hebreo tenía un calendario que era híbrido. Para muchos efectos se dejaban ir por la luna, aunque en cierta medida también utilizaban lo que era el calendario solar. Pero por eso es que muchas veces cuando usted trata de calcular en la Semana Santa, que parte obviamente de la celebración de la Pascua judía, a veces no nos cuadra con nuestro calendario, por eso es que a veces cae, ¿verdad? Como para marzo, a veces para abril, ¿verdad? Varía un poco, es por eso, es porque se cuenta tantos días después de, ¿verdad? Y está también lo que es la cuaresma. Se va contando todo eso, pero todo eso en su origen era porque era un calendario lunar y por eso jamás va a cuadrar exactamente con nuestro calendario solar. Esa es una de las razones. ¿Ok? Y lo importante es que esa fiesta de la Pascua se celebraba el día 15 del mes de Nisan. ¿Ok? El día 15 del mes de Nisan, que como dije, quedaba entre marzo y abril de nuestro calendario, era como cuando comenzaba esa celebración, el 15 del mes de Nisan. Y se extendía, como dije hace un momento, por 8 días, ¿verdad? Que era más o menos hasta el día 22 de ese mismo mes de Nisan. ¿Ok? Eran 8 días de celebración. De hecho, déjame explicarlo también de otra manera, porque también cuando a veces tratamos de cuadrar esas fechas, no solamente las fechas, hasta los días, con nuestro calendario nos da un poco también de trabajo. ¿Por qué? Porque para nosotros un día, además de lo que dije del calendario lunar, aún también marcar un día nos es complicado, porque para nosotros un día es de 24 horas y comienza a las 12 de la medianoche. Son las 12 y un segundo y ya comienza un día. Y da la vuelta hasta que llega nuevamente a las 12 de la medianoche. Eso es un día para efectos nuestros, como nosotros los medimos. Para el pueblo judío era diferente. El día en el pueblo judío comenzaba cuando caía el sol. Cuando el sol caía, que se ocultaba, que para nosotros llegaba la noche, para ellos comenzaba el día. ¿Ok? ¿Por qué pasaba eso? Porque ellos se basan mucho en la narración de la creación que hay en Génesis, que cuando usted lee con calma, después puede ir poquito a poco, porque habla primero, ¿verdad? Que fue en la tarde, fue en la mañana y en la tarde, y fue el final, el primer día. Lee eso después con calma y se va a dar cuenta que siempre habla de la mañana y de la tarde, como si ahí terminara todo, que significa que si en la tarde termina, pues al llegar la noche que está comenzando el próximo día, para efectos de los judíos, ¿verdad? Claro, de los judíos ortodoxos, el judío moderno por lo general usa nuestra misma forma de medir el tiempo, pero para ellos en ese tiempo, especialmente en el tiempo de Jesús, el día comenzaba al terminar la tarde. Cuando caía la noche, ahí comenzaba el próximo día. ¿Ok? Por eso hasta medir, ¿verdad?, cuando comenzaba la Pascua es un poco complicado, porque la cena pascual se hacía de noche. Entonces tú podías estar durante todo el día, de un día, pero cuando caía la noche, ya era el otro día. Era de noche, pero ahora ya pertenecía al próximo día. ¿Ok? En ese sentido, a veces poderlo calcular es un poquito problemático en ese aspecto. ¿Ok? Pero lo importante es que comenzaba el día 15 de Nisan, esta celebración de la Pascua, y se extendía por 8 días, que es más o menos hasta el 22 de ese mes de Nisan. ¿Ok? En la primera noche de la Pascua, ¿verdad? Recuerden que dije que son 8 días. La Pascua era por 8 días, comenzando el día número 15 hasta el día más o menos 22. Era toda esa, más o menos una semana de celebración que era la Pascua, pero la primera noche, el primer día de la Pascua, que era el 15, ese primer día de la Pascua, se celebraba el Seder Pesach, que ese específicamente es que estaba recordándole ahorita que di un estudio bíblico hace ya un año prácticamente, está en YouTube, lo pueden ver con calma, donde se explica cómo más o menos se desarrollaba esa cena pascual, que sería la traducción que podríamos utilizar nosotros en español ahora. Sería una cena pascual en donde participaba toda la familia, los niños, y donde se contaba siempre, se volvía a contar la historia de cómo Dios los había liberado, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto. Una costumbre que tenían los judíos, ¿verdad?, para mantener viva el recuerdo de lo que Dios había hecho por ellos. ¿Ok? ¿Por qué explico todo esto? ¿Ok? Todo eso cae, y ahí mismo vamos a ver una gráfica que nos da un poquito, una explicación un poquito mejor, pero toda esa que estoy explicando en cuanto a lo que es la Pascua, lo explico porque la celebración del Pentecostés se amarra a la celebración de la Pascua. ¿Ok? De hecho, por eso la palabra Pentecostés
quincuagésimo. Significa quincuagésimo, que significa que son 50 días después de la Pascua. ¿Qué día después de la Pascua? Porque dije que eran 8 días, ¿verdad? Pastor, pues ¿cuál día? Porque si son 8 días, ¿en dónde comenzamos a contar esos 50 días? Ya me invito, vamos a explicarlo, ¿verdad? De una forma gráfica para que se pueda ver mucho mejor. Lo importante es que 50 días después de la Pascua es que se celebraba lo que se conoce como el Pentecostés. Y es interesante porque ese conteo de esas 50 días, ¿verdad? Comenzaba prácticamente a mitad de esa semana de celebración de la Pascua. De ahí se comenzaban a contar 7 semanas, ¿ok? 7 semanas, y cada semana tiene 7 días. 7 por 7 son 49 días. Pasaban los 49 días y en el día número 50 entonces es que se celebraba la Pascua, ¿ok? Se contaban los 49 días, que son las 7 semanas, y entonces en el día número 50 es que se celebraba lo que era la Pascua, ¿okay? La Pascua, el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, ¿ok? Que tiene una connotación, y ahí vamos a explicar, amarrada a lo que era la Pascua. Recuerden que la Pascua se está celebrando que el Señor sacó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Lo sacó. Escuchó su clamor y lo sacó, ¿ok? Vamos a seguir. Esta celebración se basa en las fiestas semanales judías llamadas Shavuot o fiestas de las semanas. También, ¿verdad? Lo que es Pentecostés se llama la fiesta de las semanas por lo que expliqué, ¿verdad? Porque son 7 semanas y le llaman también las fiestas de las semanas, ¿ok? El día de Pentecostés se celebra la entrega de la ley, o sea, de los mandamientos al pueblo de Israel en el Sinaí. Ok, sale el pueblo de Israel. El pueblo hebreo sale de la esclavitud en Egipto. El Señor los rescata, salen. Una vez que salen, celebran esa primera Pascua, ¿verdad? Con esos panes sin levadura, celebran esa primera Pascua. Y a partir de esa celebración, por eso es que se cuentan 50 días, que entonces es entonces cuando se entiende que ya llegaron al Sinaí. Y allí en el Sinaí, frente al monte Sinaí, es que entonces Dios se le revela a Moisés cuando éste sube al monte y comienza a darle sus mandamientos, sus estatutos, ¿ok? Y así que para los judíos es muy importante esta celebración porque es el momento cuando ellos entienden que comenzaron a ser pueblo realmente. ¿Por qué? Porque ya tenían una ordenación, un orden, unas reglas, unas leyes, ¿ok? Salen de Egipto como esclavos, sí celebran la Pascua, pero todavía no están organizados como pueblo, simplemente están siguiendo a su líder, que es Moisés, quien que a la vez está siendo guiado por Dios hasta llegar allá al monte Sinaí. Pero es en el Sinaí donde ellos se organizan y donde Dios les da las leyes a través de las cuales ellos deben vivir, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Para poder sobrevivir en ese desierto, ¿verdad? Por eso es que tantas leyes en cuestión de la salud y de los alimentos, pero también en cómo deben comportarse cuando lleguen a esa tierra prometida, ¿verdad? Unas cosas muy importantes que tenía que saber el pueblo en ese aspecto, ¿ok? Así que por eso es que el Pentecostés está amarrado con la Pascua, porque se celebra primero la liberación de la esclavitud. 50 días después se celebra entonces que ya se pueden considerar el pueblo porque ya tienen unas leyes que los rigen, que los dirigen, ya están organizados como pueblo, ¿ok? Y esta fiesta de Pentecostés es una de las 3 grandes fiestas que tienen, ¿verdad? Los judíos allá en esa tierra de Palestina. Vamos a seguir. Hay unas cosas que quisiera compararle porque es bien importante para nosotros entre lo que es, ¿verdad?, el Pentecostés para el cristianismo, ¿verdad? Porque siempre a veces tenemos una mezcla. Recuerde que aún en nuestros días el Pentecostés tiene una razón de ser, ¿verdad? Un propósito desde la perspectiva judía. Aún el pueblo judío celebra su Pentecostés todavía, por lo que expliqué hace un momento. Pero también el pueblo cristiano celebra Pentecostés, ¿ok? Claro, desde 2 perspectivas diferentes, ¿ok? En esa línea quisiera explicarle algunas cositas que son muy importantes. Algunos, ¿verdad? Cuando hablan de Pentecostés lo consideran el momento en que comenzó la iglesia. Hay muchas personas que piensan, ¿verdad?, que ese momento cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos que están en aquel lugar y comienzan a suceder todas estas maravillas, algunas personas interpretan, cuando digo personas son algunos estudiosos, algunos teólogos, algunos bibliólogos,
entienden que ese es el momento cuando nace la iglesia cristiana, ¿ok? Con el derramamiento de Pentecostés, pero no todos están de acuerdo, ¿verdad? Para otros eso no es correcto, identificarlo de esa manera, ¿verdad? Como si fuera el comienzo de la iglesia. Pues hay expertos que lo que dicen, estudiosos que dicen, la iglesia no comenzó ahí realmente, sí, simplemente el Espíritu Santo se derramó y los capacitó para comenzar a hacer la obra, pero para esos expertos consideran que no nace la iglesia en ese momento. ¿Por qué? Porque, y tienen su fundamento. A mí me gusta más la otra explicación, ¿verdad? Pero me gusta siempre dar todas para que usted tenga todos los parámetros y evaluar. Pero el punto de ellos es que los que estaban allí reunidos se consideraban judíos, seguían teniendo las costumbres judías, seguían asistiendo a las sinagogas, seguían comportándose como judíos. Incluso a los que entraban, y usted sabe todas las discusiones que tuvo Pablo, se les quería exigir que fueran como los judíos. ¿Okay? Simplemente se consideraba como un movimiento dentro del judaísmo. Esos seguidores de Jesús eran un movimiento, eran judíos, pero con un movimiento, ¿verdad? Que como norte eran las enseñanzas de Jesús. Así que desde la perspectiva de esas personas, pues para ellos la iglesia no nace ahí, sino que simplemente sí comenzó la manifestación que eventualmente, ¿verdad?, desencadenó lo que fuese el nacimiento de la iglesia. Pero para algunos ese no es el momento en que nace la iglesia. A mí me gusta más la otra explicación, ¿verdad? No sé, me gusta más, es más poética y me gusta más. Pero entiendo también el otro punto, el otro argumento, ¿ok? Casi siempre para este grupo que acabo de explicar, la iglesia nace más adelante, ya en el tiempo de Pablo, cuando los cristianos son expulsados de la sinagoga, ¿ok? Hubo un momento dado que hubo tanta confrontación que los líderes judíos en todo lo que era Asia Menor, en todo donde habían comunidades judías, prácticamente expulsaron a los cristianos de las sinagogas. Y eso provoca que los cristianos tengan entonces que comenzar a reunirse, obviamente en casa, aunque ya lo estaban haciendo, pero ya de una forma más organizada, comienzan a organizar su liderazgo, aunque ya habían unos líderes, aún siendo parte todavía del pueblo judío, habían unos líderes en Jerusalén todavía, pero en ese momento prácticamente es que para estos expertos es que nace la iglesia, ¿ok? Por ahí digo, son puntos de vista, eso realmente no añade, son cuestiones históricas, ¿verdad? Que parecen muy interesantes, pero no nos añade ni nos quita nada para nuestra creencia, realmente, ¿sí? Porque si la iglesia comenzó en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 5, entonces es importante, ya la iglesia existe, ¿verdad? Y sabemos que la iglesia, ¿verdad?, es la herramienta que Dios utiliza en este tiempo para la expansión del reino. Eso es lo importante. Pero siempre es importante también conocer estos puntos y son muy interesantes de discutir para nosotros, ¿ok? La hermana Ruth Noemí nos escribe, ¿verdad?, que sigamos orando por ella. Claro que sí, oramos por ti, Ruth Noemí. Vamos a estar orando por ti constantemente, ¿ok? En lo que se considera la mayoría, ¿verdad? Es que, como dije, ¿verdad?, aunque unos creen, ¿verdad?, que es el momento que nace la iglesia o no nace la iglesia, lo importante es que la mayoría cree y piensa, ¿verdad?, que ese momento histórico, el día de Pentecostés, lo que sucede es que los discípulos recibieron ese poder, esa presencia del Espíritu Santo. Ahí, ¿verdad?, independientemente de quién crea cuándo nació la iglesia, la mayoría está de acuerdo en eso, que es un momento muy importante porque es cuando ese poder, ¿verdad?, derramado a través del Espíritu Santo en cada creyente, les dio las herramientas para comenzar a llevar el mensaje del reino de Dios. Seguimos. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el Antiguo Testamento establece la construcción de la Torre de Babel, ¿ok? Eso en el Antiguo Testamento, que se habla, usted recuerda que el pueblo estaba unido, ¿verdad?, según la narración bíblica, ¿verdad? No tiene que ser algo literal, ¿verdad? Pero la narración bíblica dice, ¿verdad?, que había un grupo de personas grandes de un pueblo reunidos tratando de levantar una torre porque querían llegar al cielo, ¿verdad?, como un símbolo, ¿verdad?, de que querían ser tan grandes como Dios. Y Dios, para detener lo que estaban haciendo, dice la narración bíblica, los puso a todos a hablar una lengua diferente, un idioma diferente. Al no poderse entender, tuvieron que, ¿verdad?, que separarse, no pudieron continuar con la construcción, se separaron. Y según la narración bíblica, de ahí nacen, ¿verdad?, los diferentes idiomas o lenguajes que hay en el mundo en ese aspecto. Desde la narración bíblica, yo digo, esto no tenemos que estar en que si literalmente pasó o no pasó así, ¿verdad? A veces queremos probar que en la Biblia todo es exactamente como fue. Y para que el mensaje de la Biblia sea efectivo y sea pertinente, no tiene que ser literalmente lo que pasó. El ejemplo lo tenemos, y siempre lo digo, en las parábolas de Jesús. Un montón de parábolas que él decía,
que muchas no eran ciertas, ¿verdad? Eran parábolas, eran historias, ¿verdad? Pero tenían un mensaje que era muy importante, ¿verdad? Esto es importante siempre decirlo porque cuando usted estudia la Biblia y ve cosas, ¿verdad? Que a veces, pero es que no puede ser, mira, lo importante a veces no es si fue o no fue de esa manera, es el mensaje que trae esa lectura, eso que está ahí, ¿verdad? Usted puede estar de acuerdo en que fue o no fue literalmente como está escrito, pero lo que sí usted debe procurar es ver cuál es el mensaje detrás de todo esto. Lo importante es que el ser humano en esa narración bíblica de la Torre de Babel estaba poniéndose de acuerdo para estar en contra de Dios. Y en ese sentido, según esa narración, las diferentes idiomas, las lenguas que le dio a cada uno de los que estaba trabajando, fue una forma de evitar que el ser humano se confabulara uno con los otros para tratar, ¿verdad?, de ser tan altos o tan fuertes como Dios en ese aspecto. Así que las diferentes lenguas en esa perspectiva es una forma de confusión, ¿okay? Es interesante porque en la narración de Pentecostés pasa más o menos lo mismo, pero al revés. Ahí es que hay personas de diferentes lenguas en ese momento en Jerusalén, y más adelante, como dije, va a haber una gráfica para explicar más o menos de qué lenguas estamos hablando. Había gente de diferentes lenguas en Jerusalén, y Dios en esa expresión del Espíritu Santo lo que hace es que permite que entonces ya el idioma no sea sinónimo de confusión, que ya el idioma o la lengua no sea lo que impide que el mensaje de Dios se lleve, ¿verdad? En ese momento se convierte, ¿verdad?, la expresión del Espíritu Santo en que ese poder del Espíritu Santo que está siendo derramado permite que el mensaje de Dios vaya por encima de las diferentes lenguas, de los diferentes lenguajes, de los diferentes idiomas, que el poder de Dios vaya por encima de lo que podía crear confusión, ¿ok? Así que es interesante porque viendo desde esa perspectiva, lo que es la historia del Pentecostés está amarrado con lo que es lo narrado en la historia de la Torre de Babel. En una es la expresión de Dios para confundir, para detener al ser humano en la dirección incorrecta, y en el otro es para, también hablando en cuanto a lo que es el lenguaje, lograr que el ser humano pueda unirse en el mensaje del reino de Dios, ¿ok? A través de unificar las lenguas, los lenguajes que se estaban expresando en ese momento en ese lugar que era Jerusalén, donde se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban ahí presentes, que como también estaba compartiendo el domingo, estamos hablando, eran como alrededor de 120 personas, posiblemente, como dije, eran muchos más, a veces no contaban a los niños, no contaban a las mujeres, pero estamos hablando de sobre 120 personas, fueron los que vieron esa experiencia. Que eran 120 personas, 120 discípulos de Jesús, ¿verdad? No eran cualquier persona, eran discípulos de Jesús que estaban allí unánimes y estaban allí orando y buscando dirección de Dios, luego de que Él había muerto, ¿verdad? Y había resucitado. Seguimos. Esta es la gráfica que quería más o menos mostrarles. No creo que se vea muy clara ahí, así que déjenme ponerle la pantalla completa para que usted la pueda ver mucho mejor, ¿ok? Ok, ahí se ve mucho mejor. Ok, yo voy a ponerme yo por aquí, porque entonces es más sencillo. Si lo tengo por acá, vamos a ver si lo puedo hacer así. Es un breakcito, a ver si me sale esto. Ok, vengo por aquí. Ok, aquí y aquí. No es muy grande. No, deje la pantalla así, porque iba a ver si me voy a poner en la pantalla, pero me sale muy grande, ¿verdad?, la figura, y no es adecuado, ¿ok? Ok, ya tiene la gráfica ¿verdad?, en su pantalla. Déjenme aprovecharla para explicarle lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero de una forma más gráfica, ¿ok? Si usted se fija, ¿verdad?, esto que está aquí, desde aquí hasta aquí, eso es la Pascua, ¿verdad? Que es una semana, 8 días para ser exacto, de la celebración de la Pascua, ¿verdad? Ahí desde el día 15, como dije, ¿verdad? La Pascua comenzaba el día 15 del mes de Nisan, desde el día 15 hasta el 22. Ahí se extiende, ¿verdad?, lo que es la celebración de la Pascua, que es una semana. Pero en esa gráfica también usted puede ver que, como dije, aquí está el día 15, que es que para efectos del calendario de ese momento, ¿verdad?, del tiempo de Jesús, era jueves.
eso obviamente nos cuadra el jueves, será que él realiza, ¿verdad?, su última cena con sus discípulos, ¿verdad? Y luego del 15 es el 16, que es el viernes, cuando él es crucificado. Y entonces el domingo 18, en ese tiempo es que entonces él resucita, ¿ok? Si usted se fija, ese 18 queda prácticamente en el mismo medio de lo que es la semana de la Pascua, ¿okay? De esa celebración, que son 8 días para efectos judíos, pero déjeme decir una semana porque es más fácil para estar explicando, ¿verdad? Para efectos nuestros, ¿okay? Ese día 18 cae en el mismo medio de la Pascua. Es a partir de ese 18 que se cuentan las 7 semanas de 7 días, que son los 49 días, para que entonces el día número 50 se celebra el Pentecostés, ¿ok? Eso para que lo vea un poquito más fácil. Si usted se fija, por eso puse esto que está aquí. Si usted se fija, el día 15, se supone que en ese momento era la luna llena. Por eso es que el calendario de ellos amarra, ¿verdad? Más con la luna que con nuestro calendario, que es el del sol, ¿verdad? Por eso es que para nosotros poder cuadrar no nos cae siempre en la misma fecha. Esa es una de las razones, ¿ok? Pero lo importante, recuerden que el pueblo de Israel, como expliqué, era un pueblo que era muy avanzado en la agricultura, eran muy buenos en la agricultura. Así que en ese sentido, como buenos agricultores, tenían un conocimiento amplio de lo que era el calendario lunar en ese aspecto, ¿verdad? Y las diferentes fases de la luna para lo que se podía sembrar o lo que no se podía sembrar. Pero lo importante es que ellos midieron eso de tal manera en que el día 15 tenía que cuadrar con la luna llena, ¿ok? Con la luna llena, ¿ok? Y a partir de la luna llena es que se contaba entonces 8 días para celebrar la Pascua. Es importante porque en esa, digo que llegaba, ¿verdad?, el domingo, que quedaba en el mismo medio de la semana. Para nosotros la semana santa, ¿verdad?, es de domingo a domingo, ¿verdad? No es igual en los judíos, ¿verdad? Para ellos empezaba el 15 de Nisan, que en este caso comenzaba jueves y se celebraba hasta el otro jueves, ¿ok? Y el domingo en ese caso quedaba en el mismo medio, ¿ok? Y a partir de ese domingo, ¿verdad?, es que entonces se contaban los 50 días, ¿ok? Para poder llegar a la otra celebración, que era la de Pentecostés en este caso, ¿ok? Así que eso da una idea, ¿verdad? De hecho, si usted se fija déjeme borrar para no seguirlo cargando con tanta cosa. Si usted se fija, para aquí, para el día 10, ¿verdad?, antes del día 15, para el día 10, se supone que ya se tenía que estar seleccionando el cordero que iba a ser sacrificado. ¿Ok? Ya para el día 10. ¿Por qué? Porque ya el día 14 se supone que se sacrificara ese cordero. ¿Ok? Porque entonces ya al otro día era la celebración de la cena pascual. ¿Ok? Así que hasta eso se cuadraba. En ese sentido, quizás a nosotros nos puede parecer raro esto, pero hay que adaptarlo a nuestro tiempo. Es como nosotros. Nosotros, pues aquí a la gente le encanta en Navidades comerse un lechoncito asado, ¿verdad? A la gente le encanta comerse un lechoncito asado en Navidad, pero si usted se va a comer, ¿verdad?, en el campo, ¿verdad?, cuando estaban, ¿verdad?, mis abuelos, si se va a comer un lechoncito en Navidad, no se podía matar el mismo día de Navidad. Había que matarlo, ¿verdad?, o el día antes, o un par de días antes, ¿verdad?, para poder matarlo, preparar las famosas morcillas y todo lo que se preparaba. Había que hacerlo con tiempo de anticipación, ¿ok? Así que en ese aspecto hay una similitud, ¿verdad? Ellos, lo que era ese cordero que iba a ser sacrificado, tenía que hacerse previo a esa celebración del 15, que era cuando comenzaba la celebración de la Pascua, ¿ok? Así que ya debidamente aclarado, déjeme pasar por aquí nuevamente. Ok, ya estamos por aquí. Deme un minutito para entonces poner la pantalla otra vez doble. Y venimos para aquí rápido y veloces por aquí. Y por aquí. Y ya estamos aquí nuevamente, ¿ok? Estamos aquí. Seguimos con la próxima. Ahora sí. Vamos a hablar del judaísmo y del cristianismo, ¿verdad? Pues hay ciertas cosas paralelas que era más o menos lo que estaba explicando ahora, pero para que usted tenga una idea. Mire,
Y por eso lo hice de esa forma gráfica, para que esto que le voy a explicar ahora usted pueda visualizarlo mejor. ¿Ok? El domingo, antes de la Pascua, ¿verdad? Se escogía el cordero que se iba a sacrificar, que era lo que estaba explicando ahora mismo, ¿verdad? Era la tradición judía, había que escogerlo porque había que sacrificarlo antes de la Pascua, ¿ok? Pero lo interesante con esto es que Jesús entra en Jerusalén, ¿verdad? Entre el reclamo, o sea, la gente de la algarabía, celebrando, la multitud, ¿verdad? Celebrando que él era el escogido. O sea, antes de la Pascua, él entró a Jerusalén y la gente gritaba, clamaba y decía que Jesús era el elegido, era el Mesías, era el escogido, ¿verdad? Por Dios. ¿Okay? Interesante porque el cordero pascual, el cordero que se iba a sacrificar, también, ¿verdad? De la misma forma en que previamente, antes de la Pascua, ese pueblo en Jerusalén estaba recibiendo a Jesús, es interesante porque también Jesús, también ese cordero, ¿verdad?, que iba a ser sacrificado, también había sido en esos mismos días que Jesús entraba. Miren qué interesante, ¿ok? Y también lo interesante es que ese cordero escogido iba a ser sacrificado, obviamente, era el motivo, ¿verdad?, para escogerlo. Al igual que Jesús, también iba a ser sacrificado, ¿verdad?, a través de la crucifixión, también iba a ser sacrificado. Entonces, en la cena pascual, interesante que uno de los elementos que se comía era pan. Claro, el pan sin levadura, pues se comía pan en esa cena pascual. Interesante porque Jesús se autodenomina a él mismo como el pan de vida. ¿Okay? Mira las similitudes, ¿verdad? Todo dentro de estas mismas festividades judías. ¿Okay? Entonces, el domingo de la Pascua se celebra la liberación del pueblo, que fue lo que expliqué en un momento. La Pascua es la celebración de que el pueblo había sido liberado de Egipto. ¿Okay? Así que el domingo de Pascua se celebra eso mismo, la liberación del pueblo. ¿Okay? Y el domingo de Pascua, ¿verdad?, es cuando Jesús nos ofrece la libertad, no solamente por medio de sacrificio, sino de su resurrección. Porque si Jesús muere y no hay resurrección, vana sería nuestra fe, como dice la palabra, ¿verdad? Pero Él resucitó, ¿verdad? Y cuando resucita Él, ese domingo de Pascua es que Él resucita, ¿ok? Muy, muy importante esto, ¿ok? Así que eso es interesante porque la muerte, o sea, la Pascua comienza el 15, que es para efectos de calendario en ese momento, era jueves. Jesús es muerto el viernes y resucita el domingo. Él resucita en el mismo medio de la celebración de la Pascua. ¿Ok? En el mismo medio. ¿Ok? Seguimos. Otra cosa interesante es que en Pentecostés los judíos celebraban la entrega de la ley a Moisés, como dije, ¿verdad? Ellos celebraban, ese Pentecostés significaba que luego de ellos salir de Egipto llegan al monte Sinaí y el Señor le da la ley a Moisés en ese momento allí en el monte Sinaí, ¿verdad? Pues los judíos están celebrando eso, que Dios le ha dado la ley a Moisés, ¿verdad? Para ellos, para el pueblo, ¿ok? Pero para los cristianos es la celebración del derramamiento del Espíritu Santo. Para los judíos fue que se les dio la ley. Para nosotros como cristianos es que se nos dio el Espíritu Santo. Cuando pensamos en Pentecostés es que el Espíritu Santo fue derramado, fue dado para nosotros, ¿ok? Para todos los discípulos, para todo creyente, ¿verdad?, que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Así que mientras que para los judíos es el recibir la ley, para nosotros es recibir el Espíritu Santo, ¿ok? En Pentecostés los judíos celebran el nacimiento del judaísmo, como expliqué también en un principio. Para ellos ese fue el momento, ¿verdad?, cuando reciben la ley en que ellos comienzan a considerarse como pueblo. ¿Por qué? Porque ya están organizados, ya tienen unas leyes, unos reglamentos, algo que los dirija, ¿ok? Así que en ese aspecto, para ellos es el nacimiento, ¿verdad?, de ellos como pueblo, ¿ok? Sin embargo, para los judíos, para los cristianos, para muchos, no para todos, porque lo expliqué ahorita, para muchos de nosotros como cristianos, es el nacimiento de la iglesia, ¿ok? Para el pueblo judío, el Pentecostés es el nacimiento de ellos como pueblo. Para muchos creyentes cristianos es el nacimiento de la iglesia. Y ahora salvedad, porque ya expliqué que hay dentro del mismo cristianismo personas que no piensan eso, ¿verdad? Déjenme leer por aquí, porque siempre me gusta leer los comentarios y a veces me envuelvo. Dios te bendiga, Sheila Rivera, qué bueno que estás por ahí conectada. Claro que si no te preocupes, yo espero ya esta misma semana subirlo para que lo puedas ver completo grabado. Sé que entraste un poquito más tarde, pero no importa, lo importante es que llegaste. Así que nada, disfruta hasta ahora, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Te van a ver quizás algunas dudas, ¿verdad?, porque no viste el principio, pero tranquila, lo disfrutas
y después pues ves el estudio completo, ¿verdad? En la grabación. Así que qué bueno que llegaste, Sheila. Dios te bendiga, ¿ok? Muchas bendiciones, ¿ok? Ok, el Pentecostés también, en el Pentecostés, los judíos dan gracias a Dios por la cosecha. ¿Okay? Recuerden, para ellos también es importante porque es el día que ellos dan gracias por esas primicias, por esos primeros frutos de la cosecha en Pentecostés. En el tiempo de Jesús ellos celebraban eso también. Pero para los cristianos es darle gracias a Dios por el fruto del Espíritu Santo, porque no solamente que se derramó el Espíritu Santo, es el fruto que dio ese Espíritu Santo, ¿verdad? Los llenó de poder, pudieron, ¿verdad? Predicar como predicó Pedro, hacer grandes cosas, grandes portentos, milagros, ¿verdad? Para ellos es el fruto de ese Espíritu Santo, mientras para los judíos es el fruto primicia, ¿verdad? Ese primer fruto de la cosecha. ¿Okay? Hago todo esto para que usted vea que, aunque, ¿verdad? Hay ciertas diferencias entre el judaísmo y nosotros en ese aspecto, hay ciertas cosas, ¿verdad? Que aunque no son iguales para ambos, en principio tienen una similitud, por eso que estoy comparando, tienen cierta similitud, ¿verdad? En ciertos aspectos. Ok, en el mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, pero específicamente del versículo 5 al 13, y no he hecho lectura del libro de los Hechos porque me tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Usted después con calma lee ese capítulo de Hechos, que no es toda, hay parte de ese capítulo ya al final que es de otra cosa, ¿verdad? De cómo se comportaban entre sí esos primeros cristianos, pero la primera parte de ese capítulo 2 habla, ¿verdad? De la experiencia de Pentecostés. Pues entre los versículos 5 y 13 de ese capítulo 2 del libro de Hechos, habla de muchas personas visitando a Jerusalén de diferentes partes del mundo conocido, obviamente, porque allí no había gente ni de Puerto Rico, ni de la Florida, ni de Colombia, ni de México, ¿verdad? Ni de República Dominicana, ¿verdad? Porque obviamente no era el mundo conocido. No es que no existía, ya existía Puerto Rico. Y había gente en Puerto Rico ya, ¿ok? Y igual que había también en Colombia, había gente también en la Florida y en México y en todos lugares habían ya personas, ¿verdad? Otras tribus, con otras creencias, ¿verdad? Otras culturas ya existían, pero no eran conocidas para la realidad bíblica que estamos hablando. Así que cuando hablan que había muchas personas en Jerusalén, eran del mundo conocido, obviamente por ellos, que es lo que ellos podían hacer referencia, no al mundo no conocido. Y ahí que yo quisiera enseñarles este mapita, ¿verdad? Que yo creo que nos puede dar una idea. Y déjeme poner nuevamente la pantalla completa. Ok. Tenemos la pantalla completa para que usted pueda ver. Mire, si usted se fija, aquí al lado yo puse, esos son los lugares o las personas de esos lugares que estaban presentes en Jerusalén, según se narra en esa parte del capítulo 2 de Hechos. Usted lo puede ver con calma, pero lo que hice fue simplemente copiarlo de ahí mismo, ¿ok? Y yo quiero, ¿verdad? Junto con el mapa, lo puse ahí copiado porque yo quiero irle marcando en el mismo mapa de dónde estamos hablando, porque a veces uno lee esas cosas en la Biblia y uno dice, pues había gente de Partos, de tal lugar, de Macedonia, pero para usted, ¿verdad? Si le dicen en Ponce o si le dicen en Isabela o si le dicen en Fajardo, pues usted se ubica. Pero dicen esos nombres raros y no sé, eran de lejos, pero no sabemos de dónde sean. Pues para que usted se ubique, para que usted vea la extensión de las personas que llegaban a Jerusalén. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque el pueblo judío obviamente era del área de Jerusalén, de Judea, de esa zona que estaba por ahí, ¿verdad? Por un montón de razones históricas, ¿verdad? Incluyendo lo que fue el exilio y otras invasiones y un montón de cosas. La realidad es que aunque sí el pueblo judío se concentraba en Jerusalén, había una gran cantidad de judíos que vivían en otras partes del mundo conocido. A veces de forma individual, a veces habían comunidades completas que vivían en otras partes del mundo. Pero aunque vivían en otras partes del mundo, su creencia religiosa era tan fuerte que ellos trataban de seguir practicando el judaísmo, aunque estaban en distancia. Y trataban también en esas fiestas que eran especiales, que estaba mencionando ahorita, como era la Pascua, como era el Pentecostés, ellos trataban de, si era posible, dentro de sus posibilidades económicas y la realidad en la que estaban viviendo, en algunas de esas fiestas trataban de ir por lo menos una vez al año, ir a Jerusalén, ¿verdad? Para celebrar junto con aunque eran gente que eran judíos
entre comillas, ¿verdad? Eran judíos porque eran quizás de padres judíos, o quizás hasta de abuelos judíos, ¿verdad? Y se mantenían en comunidad judía donde vivían. Pero a veces era gente que era simplemente de otros países. Es como muchas veces cuando pasa con nosotros los puertorriqueños y nuestros hermanos que viven a veces en los Estados Unidos, por decir Nueva York, o quizás en la Florida, ¿verdad? Donde sí hay puertorriqueños que se han ido de aquí hacia allá, ¿verdad? Y conocen Puerto Rico, pero a veces se quedan allá, se casan, tienen hijos y esos hijos nacen allá. Y sí conocen a Puerto Rico, pero después esos hijos tienen más hijos y cuando venimos a ver han pasado 2, 3, 4 generaciones. Y esas últimas generaciones, sí, tú le preguntas y quizás te dicen que son puertorriqueños, pero no conocen a veces la isla. Quizás lo que conocen por una visita que vinieron a ver a la abuela o al abuelo y conocen algo, pero no conocen a veces mucho, ¿verdad? Más allá de lo que esa familia, ese núcleo familiar les ha enseñado allá a la distancia sobre nuestra cultura. Lo mismo pasaba con el pueblo judío. Habían judíos en muchas partes del mundo que sí trataban de practicar todavía su cultura, su religión a la distancia, pero ya prácticamente hablaban otros idiomas. Ya hablaban otros idiomas, como pasa con los puertorriqueños muchas veces, como dije, después de 3 o 4 generaciones, que el español les sale medio enredado, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Porque ya no es su idioma principal, lo hablan, pero no es su idioma principal. E inclusive, encontramos puertorriqueños que simplemente no hablan el español, y eso también existe, o sea, no lo hablan ya, porque se ha ido perdiendo en el camino. Y así, vuelvo y repito, así pasaba con el pueblo judío. Estaban en otras tierras y a veces el idioma se perdía, pero siempre mantenían la costumbre, la tradición de regresar en algún momento dado a Jerusalén para alguna de esas fiestas. ¿Okay? Porque para los judíos esas fiestas eran muy, muy importantes. ¿Okay? Pero como dije, si usted se fija en la tabla que está en la pantalla ahora mismo, al lado izquierdo, en unos cuadritos blancos, están los nombres que salen en la Biblia de los lugares. El primer lugar que sale, si usted se fija, dice Partos. Partos. Mire, Partos era de este lugar que voy a marcar en el mapa, llamado Partia. De ahí venían esas personas. Luego dice los medos. Los medos venían de esta región que se llama Media. Después tenemos los elamitas. Eso vienen de Elam. Esta región que está acá. Después tenemos los que venían de Mesopotamia. Esto que está acá. Después tenemos los que eran de Judea. Que eran de Judea. Cuando dice Judea es que quizás vivían no en Jerusalén, pero sí vivían en la zona de Judea. Y Judea, para efectos nuestros, Judea era el país, ¿verdad? Y Jerusalén era la capital, era la ciudad, ¿ok? Pero había gente que vivía en Judea, pero no vivía en la ciudad de Jerusalén. Y iban también a las fiestas. Para ellos era más fácil, ¿verdad? Porque vivían en la misma zona. Pero también trataban de ir a Judea. Y Judea obviamente sabemos que es aquí donde está Jerusalén, aquí mismo, ¿ok? Tenemos que venir gente de Capadocia, dice en el listado. Capadocia, si usted se fija en Capadocia, está aquí arribita. Capadocia. Ya eso es por la zona que conocemos hoy como Turquía. ¿Ok? Tenemos también a los de Ponto. Ponto es acá arriba. Más arriba de Capadocia. Ya mirando para el Mar Negro, allá arriba. ¿Ok? Después de los de Ponto, tenemos a los de Asia. Se han conocido como Asia Menor, que es esta parte que es donde están las 7 iglesias, ¿verdad? Que se menciona en Apocalipsis, ahí en el área de Asia Menor, que ya prácticamente tirando para Grecia. Y después del área de Asia, tenemos el área de Frigia, aquí abajito, cerquita. Y después el área de Panfilia, que es esta que tenemos aquí. Y después, obviamente, el área de Egipto, esto que está aquí. Mire toda la gente que llegaba a Jerusalén, pero estoy marcando en el mapa, o sea, no era un grupito. O sea, de todos esos lugares venía, eso era una fiesta grandísima, que venía mucha gente desde el exilio a celebrar, ¿verdad? Su creencia religiosa a través de estas fiestas. Además de Egipto, hay una parte que dice regiones de África más allá de Cirene. Obviamente, déjeme marcar todo esto que está aquí, lo voy a marcar. Todo eso es África. Todo eso es África. Pero esta parte que está acá abajo, donde está prácticamente eso escrito, eso es el desierto del Sahara. Esa parte pues no es muy habitable que digamos, ¿verdad? África está prácticamente dividido por el desierto del Sahara, lo que está al norte, que es lo que está para el Mediterráneo, y lo que está al sur, ¿verdad? Que ya es tirando, ¿verdad? Más para lo que es Suráfrica, hacia abajo, Ghana, todo eso, ¿verdad? Es la parte sur. Todo eso está dividido por el desierto del Sahara que atraviesa prácticamente lo que es el continente africano, que es donde estoy marcando ahora. Así que usted se fija, dice regiones de África más allá de Cirene. Cirene es esto que usted ve aquí. Eso es Cirene. Así que cuando dice regiones de África, se refiere a esto que está aquí.
¿verdad? Que es prácticamente esa zona costera de África hacia el Mediterráneo. De ahí venía gente también hacia Jerusalén. ¿Ok? Y también romanos que vivían allí, dice, aquí residentes, o sea, que habían romanos que eran residentes del mismo Jerusalén, del mismo Judea, pero eran romanos porque posiblemente tenían la ciudadanía romana, es a lo que se refiere, tenían la ciudadanía romana, pero realmente no eran romanos culturalmente hablando, ¿verdad? Eran romanos por ciertas cosas, ¿verdad? Que sociales o políticas, ¿verdad? O económicas que habían logrado convertirse en ciudadanos romanos, pero seguían, ¿verdad? Habitando allí en Jerusalén, ¿ok? Y también dice que venía gente cretenses es de Grecia, de esta región, ¿verdad? Y árabes. Arabia es todo esto que está aquí. Mire ese mapa bien. Ya. De hecho, no lo menciona, pero si usted se fija aquí abajo, Etiopía, también sabemos que venía gente de Etiopía. Recuerden, ¿verdad? Cuando Felipe le predica al eunuco, era de Etiopía, este hombre, ¿verdad? Y también iba a Jerusalén por una fiesta, precisamente, también, ¿ok? Así que, si usted se fija, mire, habían judíos prácticamente en todo ese mundo conocido, ¿ok? Y obviamente está Roma, y en Roma obviamente habían judíos también. De hecho, después se desarrolla una comunidad judía. Así que la comunidad judía era muy grande. ¿Por qué me tomo este tiempito explicando todo esto? Pues yo quiero que usted entienda que la cantidad de personas, si déjeme por aquí cambiar el mapa, la cantidad de personas que había en Jerusalén en ese momento, no solamente era enorme, no solamente eran un montón de gente, era mucha gente, sino que venían de una variedad enorme de culturas de diferentes países, claro, todos bajo el mismo imperio romano, pero eran otros países como quiera, obviamente con muchas lenguas diferentes, ¿ok? Había una gran variedad de personas en ese momento, pero todas tenían una variedad de idiomas representados en ese momento, ¿ok? Déjeme borrar todo esto que tengo aquí antes de seguir rapidito, ¿ok? ¿Ok? Y déjeme poner nuevamente la pantalla para no quitarme por aquí. ¿Ok? Aquí estamos nuevamente. ¿Ok? Ok, vamos a seguir con el libro de Hechos. En ese mismo capítulo 2, no hemos salido del capítulo 2, del comienzo, de la mitad del capítulo 2 prácticamente. Los versículos del 14 al 42 nos muestran esos versículos lo que puede hacer el Espíritu Santo en el ser humano por medio de la experiencia de lo que le sucedió a Pedro. ¿Okay? Pedro dio un discurso espectacular. ¿Okay? Está ahí plasmado en el libro de los Hechos, en ese mismo capítulo 2. Lo puede ver después y leerlo con calma. Da algo espectacular lo que da esa predicación, ese discurso que da una cosa increíble. Pero de esa experiencia que tiene Pedro en ese momento, cuando también recibe el Espíritu Santo, hay ciertas cosas que también nos hablan mucho a nosotros, más allá del mensaje que tiene, ¿verdad? Hay ciertas cosas muy importantes, ¿verdad? Que aunque estaba dirigido al pueblo de ese momento, a quien le estaba predicando, nos pueden decir mucho a nosotros en esta hora en cuanto a lo que es depender del Espíritu Santo, ¿ok? Lo primero es que Pedro se pone en pie sin temor, ¿verdad? Sin temor. Ese mismo Pedro que antes había negado a Jesús por miedo. O sea, el mismo Pedro que estaba asustado, que después salió corriendo, que lo negó, ¿verdad? A más no poder, ¿verdad? Que lo dejó solo y que después tenía ese sentido de culpa tan grande por lo que había hecho. Ese mismo Pedro, una vez que recibe el Espíritu Santo, da un discurso espectacular, una predicación maravillosa. Esto nos tiene que decir a nosotros que independientemente de nuestros miedos, de nuestras faltas, de nuestras imperfecciones, de que no somos perfectos, de que a veces fallamos y fallamos mucho, el Señor en su misericordia, a través de su Santo Espíritu, nos puede utilizar. Una, por misericordia a nosotros mismos, pero también por misericordia a aquellos que van a escuchar ese mensaje. Así que no te sientas menos. No te sientas incapaz, porque incapaces somos todos.
el que realmente es capaz es el Espíritu Santo, que al fin de cuentas es el que va a hacer la obra, porque no son por mis capacidades, no es por mi fuerza, sino es por la fuerza del Señor que yo debo actuar. Otra cosa en la experiencia que sucede con Pedro es que Pedro cita al profeta Joel y a David. ¿Okay? Lo lea después con calma, lo cita, ¿verdad? Pero con una autoridad, mostrando un amplio dominio de las Escrituras. ¿Ok? Claro, Pedro era judío. Pedro ya había estado también, además de ser judío, había estado por 3 años a los pies de Jesús, escuchando, aprendiendo, precisamente también de las Escrituras. Digo todo esto porque, si bien es cierto que el poder de Dios es más que suficiente para darnos el conocimiento necesario para realizar la obra de la expansión del reino de Dios, no es menos cierto, ¿verdad?, que esa experiencia de Pedro estaba fundamentada sobre un esfuerzo que él también había hecho. Él había estado atento a lo que Jesús le había enseñado. Él, como buen judío, tiene que haber aprendido también sobre la ley, sobre los profetas, pero sobre ese interés que quizás él puso para poder aprender, sobre esa parte que él realizó, sobre eso el Espíritu Santo le dio aún más conocimiento. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Así que en ese aspecto es importante que entendamos que tenemos que estudiar la palabra de Dios. A veces queremos que el Espíritu Santo lo haga todo, ¿verdad? Así que espacios como este para estudiar la palabra de Dios, y en cualquier iglesia esos espacios para estudiar la Biblia, son fundamentales para que sobre esos fundamentos que nosotros levantamos con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación para estudiar la palabra de Dios, sobre ese fundamento el Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa. Pastor, pues lo puede hacer aunque yo no sepa nada. Sí, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Pero a veces es una posición un poco cómoda el yo sentarme y no hacer el esfuerzo que a mí me corresponde, porque Él lo va a hacer todo. Claro que Él lo puede hacer todo. Pero también yo, en mi fidelidad y en mi entendimiento de que hay una responsabilidad también de parte mía, pues yo tengo también que de una forma u otra dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios, de una forma u otra. ¿Ok? Otra cosa que podemos aprender de la experiencia del apóstol Pedro es que denuncia abiertamente quienes mataron a Jesús con autoridad. El mismo Pedro que tenía miedo antes, que estaba escondido, ahora se para en medio de allí, desde la plaza, de todo el mundo, que me escuche el que me escuche, y denuncia, ¿verdad?, con toda autoridad. Mire, ustedes lo mataron, hablándole, ¿verdad?, a los líderes, que posiblemente habían líderes allí, tenían que haber fariseos, tenían que haber quizás inclusive hasta algunos sacerdotes o líderes de la sinagoga, porque era una fiesta donde todo el mundo estaba mezclado. Así que él se para con toda autoridad y denuncia lo que tiene que denunciar, porque lo que estaba, el mismo Pedro que había tenido miedo, que se había escondido, que se había ido a correr, que había negado a Jesús, ahora se para con toda autoridad y denuncia lo que está mal. Algo que nosotros tenemos que aprender también como iglesia. Echar, ¿verdad?, como dicen los muchachos, el miedo a la gaveta, a veces, ponernos en pie y denunciar lo que está mal. Porque lo que está mal, está mal. ¿Ok? Y también Pedro anuncia la resurrección de Cristo como fundamento principal de su predicación. Su discurso es maravilloso, su discurso es poderoso. Su discurso, ¿verdad?, es gracias que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre él. Pero en ningún momento se pierde el norte, ¿verdad?, de que Jesucristo es el centro de su predicación. Ya luego después con calma y va a ver que Cristo sigue siendo el centro de esa predicación. Y si bien es cierto que nosotros queremos que el Espíritu Santo nos guíe, nos capacite, ¿verdad?, no podemos olvidar, ¿verdad?, que en medio de esa realidad, de esa Trinidad que muchas veces no podemos entender, aunque el Espíritu Santo nos capacita, nuestro norte, nuestra predicación es Cristo. Por eso somos cristianos, ¿verdad? Es Cristo el norte de nuestra predicación en todo momento. Eso no se nos puede olvidar, pero ni por un segundo, ni por un segundo. Claro, y recordando lo que dije también el domingo en la predicación. Usted recuerda, estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Esto no es un monstruo de 3 cabezas, es un Dios. Es un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un solo Dios. ¿Ok? Y además Pedro afirma que Jesús es Señor y Cristo. ¿Ok? No solamente, ¿verdad?, lo utiliza en su predicación, sino que lo dice, mira, este es mi fundamento. Cristo como Señor. ¿Ok? Y
dice también casi al final de este pasaje que los que reciben la palabra y se bautizaron fueron como 3,000. ¿Cómo? Dice cómo, no exacto, puede haber sido más. Como 3,000 personas. Y yo no sé, ustedes saben lo que son 3,000 personas bautizándose. Eso es todo un acontecimiento, eso es un espectáculo, ¿ok? Gloria a Dios, ¿verdad? Para qué bueno, ¿verdad? Es saber que el Señor cuando hace la obra la hace bien y la hace perfecta. A ver por aquí, que estoy viendo un mensaje de nuestra hermana Gloria. Por favor, hermanos, nos ayudan en oración y que nos acaban de llamar para decir a Emilio y que su sobrino mayor está hospitalizado con un tumor en el intensivo. Wow, Gloria, vamos a estar orando, ¿verdad? Por el sobrino, ¿verdad? De Emilio y por el resto de la familia, por todos ustedes. Vamos a estar orando para que allí en el hospital en donde se encuentra esta persona, ¿verdad? Este mismo Espíritu Santo del cual estamos hablando y predicando esta noche, le acompañe, le fortalezca y le dé, ¿verdad?, las herramientas necesarias para bregar con esta situación, que lo acompañe. No sé si estará solo o no en el hospital, pregunto porque sé que en esta realidad que estamos viviendo a veces, ¿verdad?, tienen que quedarse solos, no permiten en muchas ocasiones acompañantes, pero que independientemente que esté o no con otra persona, que la presencia del Espíritu Santo se haga real en la vida de esta persona en esta hora allí en el hospital donde se encuentra, que lo cubra, que lo fortalezca y que también le brinde fortaleza a toda la familia, ¿verdad?, en esta hora que obviamente tiene que estar sufriendo, porque cuando un familiar nuestro está en el hospital lo sufrimos siempre. Así que mucha fortaleza, gracias Gloria por compartirlo y vamos a estar orando. Al final, ¿verdad?, del estudio bíblico vamos a unirnos en oración para orar por el sobrino de Emilio en esta hora, para que obre en ese tumor, ¿verdad?, que ha sido diagnosticado. Así que está con su esposa, qué bueno, por lo menos su esposa le está acompañando en esta hora. Así que vamos a orar por los dos, ¿verdad?, por el tumor que ha sido encontrado, pero también para que Dios le dé fortaleza a ella en este proceso de acompañarle en este momento. Así que gracias, Gloria, por compartirlo con nosotros. ¿Ok? Seguimos. El resultado de Pentecostés. ¿Ok? Ya al final, ya de este pasaje, de esta narración del Pentecostés, al final de esta narración, hay unas cosas bien importantes que son con las que yo quiero ir cerrando. En cuanto a ciertas cosas en las cuales perseveraban esos discípulos que estaban allí, dice al final que perseveraban en cuatro cosas que yo entiendo que son fundamentales. Aún para nosotros como iglesia en nuestro tiempo es fundamental, ¿verdad? Para que el mundo, ¿verdad?, de una forma u otra, no solamente a través de la obra del Espíritu Santo, sino a través, ¿verdad?, de nuestro esfuerzo, pueda ver los planes y el poder de Dios para con esta sociedad. Lo primero que dice al final de este pasaje es que estos discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Esto es importante, esto ya crea una diferencia, lo que estaba explicando ahorita, ¿verdad? Que aunque eran judíos, ¿verdad?, en ese momento, ya se van viendo vestigios, ¿verdad?, de lo que realmente es esa iglesia que comienza a emerger. ¿Ok? Porque no dice que simplemente se mantenían, ¿verdad?, perseverando en los mandamientos que tenía la ley o que estaba escrita. Dice que estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué es importante la doctrina de los apóstoles? Porque fueron los apóstoles los que caminaron cerca de Jesús, los que escucharon de cerca el mensaje de Jesús, los que ante ese mensaje que recibieron, quienes le preguntaron de forma cercana sus dudas, sus interrogantes y todo comentario que tenían luego de las enseñanzas, de las prédicas, de toda la labor realizada por Jesús. Esos apóstoles eran los que estaban cerca, no solamente escuchando, sino en ocasiones hasta preguntando. Y por lo tanto es importante que todo lo que esta iglesia que estaba emergiendo en ese momento, para tratar de estar lo más cerca del mensaje de ese Jesús, que es el fundamento de su fe, ¿verdad? Para estar más cerca de lo que son las enseñanzas de ese Jesús, es importante que las doctrinas que los guiaran fueran las doctrinas de aquellos que estuvieron cerca de ese Jesús. Claro, en nuestro tiempo nosotros no tenemos a los apóstoles, ¿verdad?, que estaban con Jesús. Hay otros apóstoles, ¿verdad?, por ahí, ¿verdad?, que se llaman apóstoles. Yo con mucho respeto, ¿verdad?, no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? A mí no me gusta utilizar ese término, ¿verdad?,
en la actualidad, pero quien lo usa, pues lo respeto, ¿verdad? Aunque no estoy de acuerdo, ¿verdad? Respeto su decisión, ¿verdad? De autollamarse de esa manera. Pero siendo estrictamente bíblicos, no tenemos a los apóstoles con nosotros en esta hora. Así que por lo tanto no podemos tener a una persona que haya estado cercanamente, físicamente hablando, cerca de Jesús para poder aclarar nuestras dudas y poder de una forma obtener la dirección necesaria en cuanto a nuestras creencias, en cuanto a lo que creemos o lo que no creemos. Pero, escuche muy bien, aunque no tenemos a los apóstoles, sí tenemos a través del Nuevo Testamento las enseñanzas, las aportaciones de aquellos que estuvieron cerca de Jesús. Por ejemplo, del apóstol Pedro tenemos unas cartas, de Juan tenemos otras cartas, de Pablo, que aunque no estuvo directamente con Jesús, fue llamado directamente con Jesús en el camino a Damasco, ¿ok? Y a quien se le reveló y a quien le encomendó directamente, ¿verdad?, cuál iba a ser su ministerio. Así que, además, ¿verdad?, de los evangelios, que también nos muestran muchas veces las mismas preguntas que tenían los apóstoles cuando Jesús le daba algún tipo de enseñanza. O sea, tenemos en el Nuevo Testamento, y en este caso quiero ser específico con lo que es el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento y especialmente los evangelios, podemos tener una idea bastante clara de cuáles eran las enseñanzas de Jesús directamente. Y esto es importante porque tenemos, ¿verdad?, que tener toda nuestra interpretación bíblica siempre alrededor de lo que es la figura de Jesús. Porque a fin de cuentas es nuestro Señor y nuestro Salvador y es el fundamento de nuestra fe, ¿ok? Además de todo esto, también vemos que estos discípulos perseveraban en la comunión de unos con otros, ¿ok? Cuando hablamos de comunión es la común unión. Por lo tanto, la interrelación que había entre esos discípulos, de acuerdo a estas escrituras, nos dice que era sumamente importante esa interrelación. Así que para nosotros como iglesia, mi interrelación con mis hermanos en la fe, con aquellos que comparten no solamente la misma fe, quizás comparten conmigo también el estar congregados en el mismo lugar, en el mismo templo, en la misma congregación. Es importante la relación que yo tengo con esos hermanos en la fe. Y yo no puedo permitir que nada dañe mi relación con mis hermanos, ni malos entendidos, ni cosas, ¿verdad?, que se hacen por accidente, ni aun cosas que no son por accidente, que se hacen a veces quizás con toda premeditación y alevosía. Yo tengo que de una forma u otra siempre tratar de salvar mi relación con mis hermanos en la fe, ¿ok? Por lo menos la parte que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer la parte de otra persona, pero a mí me corresponde hacer mi parte, para yo salvar siempre mi relación con mis hermanos, mi comunión con mis hermanos, ¿ok? Y dice que también perseveran en el partimiento del pan, ¿ok? Esto es importante porque cuando habla del partimiento del pan se está refiriendo a sentarse a compartir la cena, recordando lo que Jesús les había enseñado. Y el partimiento del pan no es otra cosa que representar que está presente Jesús en medio de ese partimiento del pan. Por lo tanto, para nosotros como iglesia es sumamente importante que esa presencia de Jesús se haga real cada día, cada vez que nosotros nos reunimos, nos congregamos, que esa presencia de Jesús se haga real. No solamente que cumplimos con los ritos, no solamente que cantamos canciones que lo mencionen, no solamente que hacemos oraciones dirigidas a Él, sino que en todo lo que hagamos de una forma u otra realmente refleje que Jesús está presente en medio nuestro, ¿ok? Y la cuarta cosa que se menciona es que perseveran en las oraciones. Obviamente la iglesia tiene que orar. Una iglesia que no ora no es que tiene un gran problema, tiene todos los problemas, todos los problemas, ¿verdad?, que pueda acarrear el que no dediquemos nuestro tiempo a orar. Así que es sumamente importante en lo que es la vida de la iglesia, la oración en la vida de la iglesia, sumamente importante, ¿ok? Ya con eso prácticamente terminamos, ¿verdad? Me tomé 4 minutitos más, pero ya con eso culminamos lo que fue la experiencia, ¿verdad?, de esta noche del estudio bíblico, ¿ok? Eso fue, queremos dar una idea, ¿verdad?, de lo que sucedió allí en Pentecostés.
Esperamos que todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos estado discutiendo esta noche haya sido, ¿verdad?, de su agrado y que usted lo haya disfrutado mucho, ¿verdad? Y que sobre todo haya ministrado a su vida de una forma u otra y que haya aprendido cositas nuevas, que siempre es importante aprender algo nuevo, ¿verdad?, en nuestro estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que gracias a cada uno de ustedes por su atención, por compartir con nosotros. Y a los demás hermanos, gracias por estar con nosotros. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora y que el Señor les continúe bendiciendo como solamente Él puede hacerlo. Gracias nuevamente y ahora que descansen todos en esta noche. Que la paz de Dios sea con ustedes. Nos vemos. Bye.